Bueno, ya saben que todos los que nos encontramos acá somos aquellas personas que hemos encontrado en el mundo de los bienes raíces una gran oportunidad, que nos gusta aprender sobre el mercado de los bienes raíces, que nos encanta mantenernos informados, que nos gusta saber de oportunidades, que nos gusta saber de lo que pasa alrededor de los bienes raíces, porque vemos precisamente mucho poder en ese mercado, mucho poder para construir patrimonio familiar, para construir patrimonio de país, para hacer mucho en torno a precisamente a los bienes raíces. Así que bienvenidos a compartir con nosotros muchísima información. Sé que deben estarse uniendo inversionistas. Los inversionistas siempre están buscando buenas oportunidades de inversión con bajo riesgo y claramente encuentran en los bienes raíces una gran oportunidad, pero también están todos aquellos que están buscando una vivienda que les encante, en donde precisamente se atiendan todas sus necesidades. Entonces, bienvenidos todos, caben todos los que queremos información para poder seguir construyendo la vida y seguir mejorando muchísimo en toda esta dinámica de construir patrimonio a través de los bienes raíces. Entonces, creo que podemos ir dando inicio, ya se han ido conectando muchas personas, sabemos que este tema es muy apasionante, que tanto para los que apenas están aprendiendo, para los que ya tienen mucha experiencia, para los que apenas están iniciando a conocer, va a ser de mucho valor para todos ustedes. Entonces, bienvenidos a compartir con nosotros. Ya ven que tengo dos invitados a mi lado, vamos a estar dialogando con ellos, ahorita les cuento sobre qué. Entonces, venía contándoles que el mundo de los bienes raíces no solamente atrae inversionistas, que claramente ellos son los que más están buscando oportunidades y que tengan bajo riesgo, sino también a las personas que están deseando vivir en una casa que cumpla o que satisfaga sus necesidades, ¿cierto? Esas necesidades que también se transforman. Yo creo que a todos nos tocó, también a mis invitados y a todos los que están viéndome, y me encantaría que me escriban a cuánto nos tocó ir a la casa de la abuela. Esa casa donde había un solar, en la que había un patio, no sé cuánto les tocó que hubiera incluso palos de mango, palos de naranja, por acá mismo me dicen que sí, les tocó. Sí, nos tocó. Total, y era una casa pequeña o grande. Grande, ¿cierto? Uno podía correr literalmente por los corredores de la casa, por el patio de la casa. Era una casa pensada ¿para quiénes? Para familias numerosas, ¿cierto? Y esa casa sirvió precisamente de encuentro para las familias, ¿cierto? En las festividades, pues todos salíamos para la casa grande, precisamente porque había familias numerosas. Pero eso fue cambiando, ¿cierto? Poco a poco las personas optaron por tener menos hijos y, como sabemos, las casas tienen vida, están cambiando conforme cambian los grupos sociales, y empezaron a reducirse la cantidad de hijos y por consiguiente las casas empezaron a tener menos tamaño. Y sucedió algo muy importante, y es que literalmente los apartamentos y las casas se volvieron el lugar para llegar a dormir, ¿cierto? Nos tocaba a los que trabajábamos o incluso a los que estudiábamos pues llevarnos el almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces la casa se volvió literalmente el lugar para tú descansar. Por lo tanto no habían muchas más necesidades a que tuvieras un buen descanso. Entonces los apartamentos se redujeron de tamaño, las casas de antaño empezaron literalmente a ir desapareciendo y le dieron lugar a estos nuevos espacios, que son espacios más pequeños, ¿cierto? Después ahondaremos, porque este tema es muy apasionante, de cómo ha ido transformándose la sociedad, pero quiero llegar a un suceso que marcó la diferencia, ¿cierto? Veníamos muy bien pensando en apartamentos pequeños, en unidades que tuvieran espacio, ¿cierto? Pero ocurre la pandemia. Ocurre la pandemia e inmediatamente genera una dinámica diferente. Sin avisarnos, nos fuimos para la casa todo el día. ¿Lo recuerdan? Sí. Eso fue de un momento a otro, ya estábamos en la casa todo el día. O sea, literalmente sé que por muchos años vamos a recordar esta situación, esta experiencia, y pasó algo. Al estar en la casa todo el día, empezamos a verla, empezamos a habitarla, empezamos a relacionarnos con ella de manera diferente, incluso con nosotros mismos en medio del espacio. Y fue muy especial porque habían cosas que no habíamos anhelado, pero estando en la pandemia las empezamos a anhelar.
el contacto con la naturaleza, qué rico un espacio más grande, qué rico un espacio más, cierto, eso era como la vivencia. En mi caso particular lo vivimos fuertemente, somos una familia grandecita, tenemos 3 hijos y cada uno de ellos necesitaba su propio espacio, entonces empieza uno a soñar con otros espacios, pero yo no quiero ser yo la que les cuente, sino que esta información sea relatada precisamente por los que la vivieron, cómo la vivieron, qué pasó, pero sobre todo me encantará que puedan llegar a contarnos ellos cómo empezaron a tener una dinámica de familia en la que bajo el mismo techo trabajo, vivo y amo. Y con ellos yo sé que vamos a estar todos, muchos aquí identificándose, me pasa lo mismo, ¿cierto? Otros en cambio van a decir, no puedo creer que eso pase, otros dirán, ¿cómo es posible?, ¿cierto? Entonces eso precisamente es lo que nos van a ayudar a comprender mis invitados de hoy. Por este lado tengo a Eduard Múnera, un joven que se desempeña en toda la parte financiera en una entidad muy reconocida del país, que ha trabajado siempre en oficina, o había trabajado siempre en oficina, y ya nos va a contar el qué pasó. Y a su lado está su esposa, su compañera de vida, que precisamente empezaron esa aventura en pandemia. Yo sé, yo también me pregunté lo mismo, ¿cómo? Pero ellos me lo dijeron precisamente que fue extrañarse tanto que tomaron la decisión. Junto a él entonces está Isabel Cristina Buitrago, que es una persona que tiene su propio emprendimiento, es administradora de empresas y tiene su propio emprendimiento en el mundo de la salud y el bienestar. Vamos a ver cómo empieza esta aventura de estar bajo el mismo techo, trabajando, amando, viviendo todo el tiempo bajo el mismo techo. Entonces, Eduard, cuéntame cómo te sorprendió la pandemia con estar en casa. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llega la pandemia... ¿Nos cuentan si él debe hablar un poquito más duro? Porque sí. no nos podemos perder esta historia, pues. Cuando llega la pandemia, en la empresa nos dicen, bueno muchachos, van a empezar a laborar desde casa, no pueden salir, ustedes saben las restricciones que hay del gobierno, entonces empaquen su computador, las cosas que tengan en la oficina y a trabajar desde casa. Esto se va a poner feo. ¿Cómo fue la reacción de tus compañeros y tu propia reacción? Todos quedamos sorprendidos, pues es que es la primera vez que pasa, o nos pasa a nosotros, entonces todos quedamos como, pues, lo cogen a uno de sorpresa realmente. Ajá. Entonces sí se escuchaba pues que en Europa, en Estados Unidos, la pandemia estaba más dura, entonces veían los movimientos que hacían, pero uno pensaba como, no, aquí no va a pasar mayor cosa, y pasó, y entonces todo el mundo de sorpresa. Es más, a nosotros, el área de nosotros nos enviaron una semana antes a casa, como, no sé si era ensayando, no sé cómo por qué motivo, pero ustedes una semanita antes van a estar trabajando desde la casa, tranquilitos, y los otros ya así completamente. Desde un momento a otro te viste en tu casa, pero en ese momento estabas en la casa de toda tu familia. ¿Cómo Exacto. fue el impacto entonces? Raro, porque pues yo por ejemplo a mi papá no lo veía sino en la noche, porque él madrugaba mucho a trabajar. Mi hermana pues más o menos nos encontrábamos en la mañanita, desayunábamos y ella también y yo también a trabajar. Y mi mamá pues siempre quedaba en la casa prácticamente sola. Y también la veía en la noche, la veía un ratito en la mañana y ya en la noche, y ya pues uno llegaba cansado a dormir, que otros eventos, y ni los alcanzaba a ver a veces, y ya los 4 encerrados, mi hermana y yo compartiendo en ese momento era el comedor para poder trabajar, porque no había más mesas, no había más espacio. El comedor se volvió la oficina. El comedor se volvió la oficina. Y compartida además. Sí, entonces ella en un extremo, yo en el otro, entonces cuando ella tenía una reunión yo le decía más suavecito, y cuando yo tenía una reunión, hable más suavecito, y ver a mi papá, entonces él veía televisión y en la sala comedor pues de las casas, entonces él veía televisión, entonces bájale al televisor o nosotros bajándole al lado, entonces era bastante raro vernos los 4, 7x24 en ese momento, que era, no se podía ni salir a mercar porque era un complique. Entonces el comedor se volvió la oficina para los dos. Así y es. empezaron a haber acuerdos de habla bajito, sube la voz, tú no prenda la licuadora. Ah, sí. Me imagino que también Sí, pasaba con la mamá. Sí, también, porque la mamá, entonces, como las casas son más pequeñas, Ajá, entonces todo se queda oye. sala, comedor y cocina ahí pegadito. Ajá. Entonces la mamá es haciendo a las 11, 12 el almuerzo y la licuadora, la pitadora, y uno es como que...
los olores, Total, entonces uno total. ya le empezaba a dar más hambre, más rápido, entonces uno era como, ¿qué hago? Pero bueno, fue una experiencia muy O chévere. sea que ya estoy entendiendo por qué decides más bien cambiar de lugar. Entonces vamos a preguntarle a Cris, que como les dije ahorita, ella es emprendedora, tiene su propio emprendimiento, pero tenías una dinámica de llegar a tu oficina en la ciudad. Ellos viven en el campo, tienen la fortuna de vivir en el campo. Y entonces cuéntame cómo fue el cambio para ti. Tú estabas viviendo también en ese momento con su familia. Ajá. Estaba viviendo con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, y también fue muy extraño para mí porque fue también estar todo el tiempo con ellos, fue adecuar mi habitación para mis labores, entonces puse mi escritorio y todas mis cosas, pero me sentía demasiado estrecha, ¿cierto? Además que también me pasaba lo de Eduard, que era pues toda la bulla de afuera, las conversaciones duro, la música de mi mamá, de su música de planchar. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida. Que me hacía desconcentrar. No tenemos nada contra los que les gusta la música parlacha. Pero te desconcentraba. Me desconcentraba, ¿cierto? Y además tenía también mucha resistencia como hasta a trabajar desde casa porque no estaba acostumbrada a hacerlo. Porque todos los encuentros y demás, y reuniones y construcción, era a través de la presencialidad. Es muy importante mencionar que precisamente a lo que se dedica Isa, que es una terapeuta en el mundo del bienestar, de la salud y el bienestar, pues el contacto para ti era vital, estar con una persona y de pronto hay que atenderla a través de Zoom. Y entonces tu propia resistencia frente al tema, pero empiezas a hacerlo. Total, fue empezar a flexibilizarme, a flexibilizar pues como el acompañamiento con las personas, porque pensaba que solamente lo podía hacer si estaba como con ellos presencialmente, pero logré ir como entrando como en esa misma sincronía de la virtualidad y aprendiendo a hacerlo también. Me encanta. Entonces están en ese momento, él en el comedor, tú en la habitación, instalada la oficina, y deciden, no, vámonos a vivir juntos, ¿cierto? Te llegan a este lugar que eligen vivir, ¿cierto? ¿Pensaron que iba a ser tanto tiempo, Eduard, que te quedaras en casa? ¿O que eso iba a pasar pronto? No, la verdad no pensábamos que iba a ser 2 años. Entonces llegan a la Ya casa, y me gusta mucho como me contaban ellos precisamente, que hay que elegir, hay 3 cuartos en la casa y hay que elegir qué. Cuéntales a las personas qué es lo que una pareja como ustedes que empiezan a vivir juntos, qué tenían que elegir. Cuando llegamos a la casa, lo primero que elegimos fue como la habitación más grande para nosotros. El lugar para dormir. Sí, como esta es la habitación para nosotros. Y Cris escogió su habitación para trabajar. Eso fue lo primero. Yo me quedo con esta, sí, yo me quedo con esta. Y yo, pues bueno, entonces... O sea, que tú no elegiste. No. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Ya por descarte, la tercera, que era la más pequeñita, pues, pero mejor porque es menos espacio como para organizar. Oigan, no, pues, ¿saben? Entonces resulta que se eligió la pieza para dormir, la habitación para dormir y la habitación para consultorio y la habitación para oficina. Yo quiero que me cuenten qué es lo bueno de esta dinámica que se presenta. Estoy construyendo familia, pero al mismo tiempo estoy en mi oficina y estoy en mi consultorio. Cuéntenme qué cosas buenas pasan en esa dinámica. Pues de las cosas que más hemos disfrutado es que podemos compartir más tiempo juntos, podemos tener hábitos juntos, podemos compartir el desayuno, el almuerzo juntos. ¿Tienen horarios? O sea, bueno, esta es la hora de desayunar, ¿cómo es la cosa? Sí, más o menos como yo trabajo en una empresa, entonces es con horarios, pues como usted tiene un horario designado para almorzar, digamos que el desayuno pues tengo un espacio pequeño, pues ese no es como tan rígido, pero entonces ya sabe que yo cuando me levanto de mi puesto, ya vamos a preparar el desayuno y desayunamos un momentito. Y mira cómo suena de rico, o sea, están diciendo, vamos a preparar el desayuno, una cosa que no existía antes. Te sentís un afortunado de... Sí. Tú me hablabas ahorita que es muy rico sentir que la comida se prepara ahí, contame cómo fue. Sí, eso es una de las partes más buenas, diría yo, de vivir, de trabajar y vivir en el mismo techo, porque pues no hay que llevar coca, entonces no hay que hacerle comida desde la noche anterior ya fría para ir a calentar en un microondas. También me hablabas del desplazamiento. El desplazamiento también se vuelve... Te bajó el estrés, me contabas. Eso sí, porque los tacos que se viven en la ciudad para desplazarse de la casa a la ciudad, a
a la oficina, entonces el taco que llovió. Les recuerdo que ellos viven en Santa Elena y todos los días bajaban hasta la ciudad de Medellín, o sea que empezaste a ganarte un montón de tiempo que hoy en qué lo utilizas. Pues trato de aprender, de hacer cosas en la casa, videos, hacer cursos, programar. ¿Me acompañas hoy? En algunas cosas de emprendimiento, del emprendimiento de Cris en la tecnología más que todo, pues como este Entonces, tipo de espacios. Mucho, como Isa lo narraba ahorita, ella me dice, es muy rico tenerlo en la casa. ¿Por qué? Cuéntales por qué. Primero tengo quien me acompañe como en todos mis hábitos, y además cuando tengo dificultades a nivel tecnológico, él es muy bueno en la tecnología y me ayuda, que se me fue el audio, que no se me ve la cámara, está en la frente, entonces tengo a mi propio ingeniero de sistemas. Entre todos esos beneficios que tienes, entonces ya me han hablado, han mejorado los hábitos porque te están comiendo más saludable, me contabas que salen a caminar juntos, que hay más diálogo porque literalmente están todo el tiempo juntos. Pero ahora yo quiero que me cuentes, porque eso está todo muy rico, o sea, yo creo que allá muchos están diciendo, me voy a vivir en pareja porque esto se ve muy bueno, y tener la casa y la oficina y el consultorio bajo el mismo techo es muy rico, pero yo quiero que me cuenten lo que no es tan bueno. ¿Qué fue lo que tuvieron que empezar a mirar dentro de tu habitación, por ejemplo? ¿Cómo la adecuaste para que pudiera ser una oficina? Bueno, el banco me suministró lo que era una mesa, un escritorio y una silla ergonómica, pues, que eso ayuda mucho pues para muchas cosas porque es bastante espacioso, bastante grande, entonces uno puede acomodar varias cositas. Creé una mini biblioteca ahí para guardar libros, para tener pues cositas a la mano, un nochero, hice un nochero para los dos para que ella guardara pues los documentos, todo eso pues que uno puede tener en una oficina, e irla organizando ahí de a poquito con repisitas y así para adecuarla. Además, entonces empezaste a adecuarla. Sí. Y en tu caso, ¿qué es lo que empezaste a hacer? En mi caso también ¿cuál fue el reto? El reto fue adecuar también el espacio para atender a las personas, fue encontrar que la habitación que había elegido por ser luminosa no era tan iluminada. No era tan iluminada como un consultorio. Como un consultorio. Y además, digamos que uno de los retos fue aprender a manejar el tiempo. Me contabas también que cuando empezaron a llegar las personas, porque ya saben que Cris acompaña a personas en procesos terapéuticos, y empiezan a llegar las personas y empiezan a haber conflictos. Edward nos cuenta cuál es el problema que él encuentra en todo esto. Uno de los problemas es cuando van las personas los fines de semana y pues uno de los fines de semana es su espacio para hacer otras cosas diferentes al trabajo. Entonces yo como le decía a ella, cuando vienen con compañía, entonces yo no soy capaz de dejar la persona ahí sentada en la sala de espera. En la sala ahí mirando para el techo. Entonces yo, a pesar de que tengo otras cositas que hacer, pues las dejaba para después, para atender a la persona, estar con ella, hablarle, pues entretener mientras que Cris terminaba las terapias. Pero entonces ahorita estábamos hablando de la solución, ¿qué podría haber de solución para que tú no tengas que acompañar a las personas que hablamos, Isa, ¿te acordás? Sí, y es una de las cosas que también me gustaría mucho ver en mi hogar, y es tener un jardín o otro espacio donde los domingos, por ejemplo, o fines de semana yo pueda atender mis terapias en un lugar fuera del hogar, que Eduard también esté en su espacio de privacidad. Digamos que fuera de la casa, pero en la misma zona, mejor dicho. Entonces vamos con la iluminación, con ampliar. También me hablaban del baño, que quisieran que hubiera como un espacio para las personas, porque un baño ya no basta, ¿cierto? Era lo que hablaban. Y les pregunto, ¿y cuando vayan hijos, habrá que construir otra habitación? Bueno, no me contesten eso todavía. Pero entonces nos damos cuenta de lo bueno, de lo rico, pero también de los desafíos que empiezan a hacer, cómo organizo mi casa para que se preste para lo que yo hago. Muchas gracias, muchachos. Sé que por allá animaron a muchos a irse a vivir en pareja a sus casas, pero también a adaptar, cómo hacer que mi consultorio sea más iluminado, más bonito, cómo tener espacios diferentes a mi habitación. Me encantaría poder seguir viendo cómo se desarrolla este mundo de pareja. Por ejemplo, el que tuvieran cerca un coworking, ¿cómo ayudaría para que tú no tengas que atender a las personas
Y si puedas estar, me encanta. Vamos a ir encontrando en toda esta dinámica posibilidades grandiosas. Les agradezco muchísimo y estaremos pendientes de todo lo que suceda alrededor de esta historia bajo el mismo techo. Resulta que esto precisamente, estas necesidades no las manifestaban solamente Edward y Chris, muchas personas, y es ahí donde Century 21 Evolution empieza a escuchar, precisamente nos dedicamos a escuchar las necesidades de las personas en cuanto a vivienda, y es ahí donde empieza a plantearse para Century 21 Evolution un sueño, cómo atender esa necesidad. Pero yo quiero que sea precisamente una de las personas de Century 21 Evolution, uno de sus gerentes, que nos cuente qué fue lo que ustedes vieron. Llegaban muchas personas como Edward y como Isa. Realmente es muy interesante ver precisamente esa evolución. Nosotros todos los días tenemos en las personas, tenemos compradores interesados en comprar vivienda o en hacer inversiones en bienes raíces, pero también tenemos todos los días personas que llegan a preguntar por arriendo, y esa información se vuelve muy valiosa para nosotros, porque espérate un momentico, ¿hay alguna dificultad técnica? Cuéntenos. Estamos bien, todo bien, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a Cuoca Coworking por tenernos aquí en este espacio. Nos ha prestado una logística excelente, el espacio maravilloso. Los invitamos también para que lo conozcan aquí en la 10, cerca al Parque del Poblado. Bueno, entonces precisamente nos damos cuenta que las personas requieren inmuebles. Es muy interesante que antes de la pandemia iban preguntando por cierto tipo de inmuebles, en la pandemia por otro tipo de inmuebles, y ahora están, cuando llegan los requerimientos, empieza uno realmente a dar cuenta qué es lo que la gente está buscando. Esa es la información que precisamente queremos compartir con ustedes, pues claro, a través de este espacio. Llegan Isas diciendo quiero una habitación tipo consultorio, y el otro quiero una habitación tipo oficina, y el otro quiero espacios donde yo pueda atender a mis clientes, que tú no te canses de verlos. O sea, me imagino todo eso es muy rico, poder estar en el uso, o sea, poder tener el usuario al frente y poder decir definitivamente conocemos su necesidad. Entonces digamos que desde Century 21 Evolution hemos venido analizando, estudiando todo esto, y por eso nos encanta que pues hoy hayan sido los protagonistas de estas historias los que lo compartan y lo cuenten, y efectivamente nos unimos con una constructora muy fuerte de la costa llamada Arquiciviles, y pues juntos empezamos a pensar, pues bueno, ya había una posibilidad de realizar un proyecto aquí en el Valle de Aburrá, y entonces se acercan a nosotros y empezamos a construir. ¿Qué tal si hacemos un proyecto que no sea genérico? Porque yo sé que hoy hay muchos edificios, hoy hay cientos y miles de edificios, pero no necesariamente están pensados para la vida de las personas. O sea, y yo también lo viví en cierto momento desarrollamos ciertos inmuebles, incluso construcciones. Entonces pues uno pensaba en 3 habitaciones, 2 baños y en un tipo de cosas como metros cuadrados, pero si seguimos construyendo de esta manera, desarrollando proyectos de este estilo, pues finalmente la gente sigue comprando metros cuadrados, 3 habitaciones o 2 o lo que sea, pero no está solucionando realmente su necesidad, porque nos empezamos a dar cuenta con Arquiciviles precisamente que teníamos que empezar a ajustar no solo las áreas de los inmuebles, sino, como se daban cuenta ahora, pues los inmuebles tenían que tener cierta dotación para poder que estas personas pues pudieran hacer reuniones en diferentes espacios de la casa sin tener que tener un montón de cables, o sea, que realmente pudieran tener esos espacios de oficina o de vivienda en un mismo lugar. Pero no solo eso, resulta que los edificios también puede ser hacer un edificio con un coworking abajo, pero eso no tampoco soluciona, porque es irme de mi casa en 4 paredes a irme a otro lugar que puede ser interesante, un coworking, es más costoso, que es eso, pero es cómo hacer para que también el edificio le permitiera, por ejemplo, a Chris
que ella pueda decir, voy a atender a las personas en otro espacio, pero ese espacio también tiene que tener la dotación para yo poder atenderlos allá. O sea, no necesito internet, necesito algunas dotaciones que yo, para poder hacerlo como si estuviera en mi casa. Entonces digamos que ese fue el gran reto con Arquiciviles, no diseñar simplemente un área con un espacio, sino realmente pensar en la vida de la gente, ver qué era lo que estaba buscando y pensar en los detalles, o sea, detalles básicos como un balcón amplio, porque qué rico yo poder estar en el balcón, listo, muy bueno que sea amplio, pero si no tienes cómo conectarte ahí cómodo con tu computador, internet bien, de buena velocidad, de pronto por cable, etcétera, pues tampoco cumple el objetivo. Entonces un balcón que no sea sino solo amplio, sino que de verdad puedas tener allí tu espacio de trabajo, o sea, son detalles que de la mano de Arquiciviles, Century 21 Evolution, conociendo el uso, más Arquiciviles siendo un experto constructor que lleva más de 30 años en el mercado, pues dijimos, aquí podemos hacer un match excelente para poder de verdad atender estas necesidades que hoy están surgiendo en el mercado. Entonces, bueno, estamos muy contentos de que esto vaya a ser. Entonces, de esta manera, con esta unión, buscando solucionar estas necesidades, nace Hightower en el municipio de Sabaneta, Antioquia. Estamos muy contentos realmente de poder empezar a acompañar a estas familias. Hightower, más que edificio, más que torres, es todo un concepto de vida que atiende a personas que como Edward y como Chris hoy están trabajando, viviendo y construyendo familia, todo bajo un mismo techo, y que quieren seguir teniendo una vida saludable, una vida de disfrute, pero que definitivamente tienen que hacer de ese espacio su lugar de trabajo también. Así es. Eso es lo que atendería Hightower. Me encanta esa conversación, entender cómo se está transformando, cómo se transforman las casas, cómo se transforma la vida, pero que también me encanta saber que los arquitectos, los ingenieros y todos los que tienen que ver con el mundo inmobiliario están creando soluciones tan llenas de valor como va a ser Hightower. Les agradezco a todos y claramente si eres un inversionista y quieres mucha más información, pues claramente nos puedes hacer las preguntas que tengas, comunicarte directamente con Century 21 Evolution. También si eres una de esas personas que hoy te viste viviendo en un lugar espacioso, iluminado, con todas estas facilidades para seguir trabajando y viviendo en el mismo lugar, escríbenos. Y si estuviste conectado con la historia de Chris y de Edward y te identificaste con ella, también nos encantará. Estamos construyendo la cultura Hightower entre todos. Nos vemos dentro de 8 días para seguir con una experiencia como la de ellos. Muchas gracias y que estén muy bien.